San Mateo, capítulo 19. Después de decir estas cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea que está al oriente del Jordán. Mucha gente lo siguió, y allí sanó a los enfermos. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y, para tenderle una trampa, le preguntaron: ¿Le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Jesús les contestó: ¿No han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio hombre y mujer los creó? Y dijo: Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ellos le preguntaron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Jesús les dijo: Precisamente por lo tercos que son ustedes. Moisés les permitió divorciarse de su esposa. Pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos: Si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Jesús les contestó: No todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio. A otros los incapacitan los hombres. Y otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. En leyendo la Biblia nos toca que leer el libro de Mateo capítulo 19 y todos los versos que componen el capítulo 19. En esto vamos a aprender, según dice acá, dice Jesús enseña sobre el divorcio. Digamos, lo primero que vamos a entender es lo que Mateo nos está relatando respecto a lo que Jesús enseñó en aquel entonces. En el verso 1 dice, inicia que él estaba en Galilea y se fue a Judea por el Jordán, y dice que mucha gente le seguía, y él en ese traslado que él tuvo, había muchos enfermos y sanó a todos los enfermos. Digamos, lo que realmente vemos acá es que definitivamente Jesús no perdía la ocasión o el tiempo o el momento, se prestaba para dar una sanidad. Él hacía, y lógicamente las personas enfermas eran sanas por él. Eso es lo que aprendemos en el verso 1. Lo que especifiqué anteriormente era el verso 1 y el verso 2. En el verso 3, que es el que nos toca ahora, dice: algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron. Digamos, de cierta manera ellos sabían muy bien de qué se trataba el divorcio, por qué era permitido el divorcio, pero sabiendo eso, ellos con una intención mala de ver cómo hacer que el Señor cayera en una trampa, de cierta manera, a través de la pregunta que ellos estaban haciendo, ese era el objetivo de los fariseos. Entonces entendemos la mala intención de los fariseos acerca del Señor en este verso. Siempre en el verso 3 dice, y le está permitido a uno divorciarse de su esposa por cualquier cosa, cualquier motivo. Le preguntan ellos a Jesús, digamos, como quien dice, querían ver si realmente él estaba, podríamos decir, sabiendo cómo contestar, o estaba basada su contestación según lo que la Biblia en aquel entonces enseñaba, o la ley como nosotros la conocemos. Y es lo que querían realmente, como que probar qué tanto conocimiento o qué base él utilizaría para contestarles. En el verso 4, Jesús contesta y les dice, ustedes han leído la escritura, y les dice, el principio no era así, digamos, respecto al hombre y respecto a la mujer. Este principio que él está hablando acá, algunos lo malinterpretan porque creen que, digámoslo así, lo que podríamos decir, que a veces Dios es el que basa el matrimonio en las personas.
tenemos que entender que lógicamente sí es así, pero no todos los matrimonios están basados según lo que Dios quiere. Acordémonos que muchos de nosotros, la mayoría podríamos decir, se han casado fuera de los propósitos de Dios. Entonces, lo que realmente ahí se trata de hacer es convivir con la persona que se obtuvo el matrimonio, pero también suele pasar a veces que el evangelio es ocasión de división o de divorcio. Y no debería ser así, pero tenemos que entender realmente que, el divorcio, lo vamos a ir entendiendo un poquito más abajo porque es permitido, pero también necesitamos entender que no puede ser por el evangelio ocasión de separarse, sino que debe haber cierto conocimiento en el cual se debe sobrellevar el matrimonio. Bueno, si la persona que no es cristiana también está dispuesto a sobrellevar ese matrimonio. En el verso 5 el Señor centra su punto de partida, como que dice su respuesta o por qué Él está respondiendo de esta manera. Y Él nos lleva al principio cuando Dios creó al hombre y a la mujer. En otras palabras, el principio que Él está hablando acá es que el hombre fue hecho para la mujer y la mujer fue hecho para el hombre. Eso es lo que Él está diciendo, digamos, a ese principio, como quien dice, ambos fueron hechos para ambos y la pregunta es ¿por qué se quieren separar? Entonces, no debería haber razón de separación, pero necesitamos entender que por ello el matrimonio existe, porque hay un hombre y una mujer que quieren vivir mutuamente, quieren casarse, quieren vivir, quieren crear una familia. Entonces, el matrimonio es la licencia o es el permiso o delante de Dios y las autoridades y todo lo que podamos hablar para que entendamos que el matrimonio es como que la licencia para poder convivir de una manera grata. En el verso 6 el Señor está dando la interpretación sobre por qué fue creada una mujer y un hombre. Dice que fue creado para que sean una sola carne, una sola persona. Y es ahí, me acuerdo una vez en una ocasión, hablando yo sobre un lugar respecto a esto, que el hombre y la mujer y el hombre eran una sola carne, tanto así que de cierta manera la pregunta era ¿por qué yo les decía a las esposas de los pastores, pastoras, digamos? Me decían, mire hermano, ¿y usted por qué le dice pastora a las pastoras si no existen pastoras? Si no existen solo pastores, digamos, la Biblia, y empezaba ese debate que normalmente existe. Yo le digo, porque la Biblia dice que ellos ya no son dos, son uno. ¿Cómo es eso? Entonces se quedaron así como son. Me dice, eso es cierto, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque miren, pues, hay cosas que la mayoría de personas que interpretan la Biblia creen que el hombre y la mujer, digamos, la mujer no puede ser pastora porque él es el pastor y él es el que debe el ministerio, pero son solo una persona. Entonces tenemos que entender por qué para unas cosas son una sola persona y para otras cosas no. Tenemos que entender, la Biblia dice que son una sola carne para todo. Entonces, por lo mismo, nosotros debemos interpretar para todo una sola carne. Y por ello, les digo, la mayoría de pastores es preciso que estén casados, que tengan ya un matrimonio establecido, porque el matrimonio es la escuela donde ellos aprendieron a cómo ejercer su dominio sobre la esposa y los hijos, y de igual manera podrán hacerlo sobre la iglesia si aprenden a llevar ese dominio. Entonces, realmente hablo todo esto porque necesitamos aclarar muchas cosas y ya evitar tanto debate que a veces existe, que nosotros mismos nos complicamos porque queriendo entender, malentendemos y creamos contiendas que ya no deberían de existir. En el verso 7, ellos viendo que el Señor contesta de la manera correcta, centrado en la palabra, basado en la palabra, la interpretación del mandamiento, para que fue creado el hombre, para que fue creada la mujer. Entonces ellos le preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Digamos, si tú estás diciendo esto, mas Moisés lo permitió, ¿por qué razón? Digamos, lo que yo estoy tratando de decir es como no le encontraron error al Señor en cuanto a la interpretación de palabra. Ahora ellos le están tratando de encontrar error porque Moisés fue quien dictó, como que dice, recibió la ley, Dios se la dio a él y él la dictó. Entonces, siendo él como que el intermediario entre Dios y el pueblo y permitir el divorcio, como que dice, entonces, acá, ¿es Moisés el del problema o eres tú? Es una forma que ellos están tratando de hacer
para buscarle tropiezo al Señor. Verso 8. El Señor centra su interpretación de una manera correcta, porque dice, precisamente por lo tercos que son ustedes, Moisés permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Veamos. Tenemos que entender que una persona terca, y tenemos que tratarlo de entender en cuanto a ambos sexos, porque miren, algunos interpretan la palabra que el hombre le es permitido divorciarse de su esposa porque la esposa ya durmió con un hombre. Así va, la esposa es la que tiene que fallar, tiene que ser la terca para que entonces exista el divorcio. Pero ¿qué pasa cuando el esposo ya durmió con otra persona y no fue su esposa? Entonces el Señor aquí no está diciendo, no dice, por lo terca que la mujer, aquí está diciendo, por lo terco que son ustedes, está involucrando al hombre y a la mujer. Como quien dice, un hombre terco, una mujer terca no respetan matrimonio, sino que duerme con una persona como que si fueras con su esposo. Entonces, tenemos que entender que por esa razón, por esa terquedad de un hombre y una mujer, Moisés decidió o creyó o entendió que debería existir la división. Ahora, ¿por qué? Lógicamente, cuando un hombre determina no dormir con su esposa ya, ni la mujer con su esposo ya, entonces necesitamos comprender que ella determina destruir el matrimonio y lo hace por terquedad, porque debería ser una persona obediente y no hacer eso. Entonces decide ser terca o terco y destruye el matrimonio. Entonces ahí ya existe la facultad para divorciarse. Pero tenemos que entender, ¿por qué baso la palabra terco? Porque tenemos que comprender que quien destruye el matrimonio es una persona terca que no entiende, que no quiere obedecer lo que la palabra dice. Por ello es que Jesús dice, pero al principio no fue así. Como dice, el Señor ha permitido el divorcio. Y el principio del divorcio es que ambos están viniendo a casarse porque quieren estar juntos. ¿Cómo es que después de un tiempo ya no quieren estar juntos? Entonces, eso solo sucede cuando hay terquedad, desobediencia, cuando hay injusticia, cuando alguien no entiende el compromiso que ha adquirido y que lo debe sostener hasta que la muerte lo separe. Entonces, necesitamos comprender eso, pero como hay, ya sea el hombre o la mujer, ya duerme con alguien, por su terquedad y ya no quiere estar con su esposa o con su esposo, por ello ya no hay sentido de que exista el matrimonio, aunque hoy en día hay personas que aparentan vivir, pero ya están en un divorcio. ¿Por qué? Porque ya no viven juntos, ya no comen juntos, sino que el objetivo del matrimonio es estar juntos. ¿De qué sirve tener un papel, no haber extendido la carta de divorcio, si al final están separados? Entonces, el verdadero sentido no es el papel, es la intención del corazón en obedecer la palabra de Dios. Verso 9. Jesús recalca lo que hace un momento dije. Dice, y yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, si no existió un hecho o una unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Como que dice, la persona que viene y se divorcia de su esposa por algunas cositas que posiblemente tuvo que haber esperado o cositas no correctas, no puede divorciar, digamos, y si lo hace, está cometiendo adulterio, aunque diga que extendió carta, aunque diga otra cosa, está cometiendo adulterio. Pero aquella persona que fue abandonada, eso está hablando acá, la persona que fue abandonada, porque lógicamente, si la mujer durmió con otro hombre, es porque abandonó a su esposo. Si el hombre durmió con otra mujer, es porque abandonó a su esposo. Entonces ahí debe existir el divorcio. Entonces, al existir el divorcio, no comete adulterio, sino porque por su terquedad debe existir el divorcio, porque ya no quieren estar juntos. Entonces, a eso quiere el Señor que logremos entender, y esa es la cátedra realmente que nos está dando acá, que podamos comprender, aunque en esta oportunidad es la segunda vez que vemos ya el divorcio, pero en esta parte está un poquito más clara, porque habla de la terquedad, habla del principio, aunque también en el otro, pero lo vimos de otra manera. Ahora acá se centra realmente quién es el terco, el que decide abandonar a su esposa o a su esposo, y por ello debe existir
el divorcio. En el verso 10 dice, y le dijeron sus discípulos a Jesús: si este es el caso del hombre en relacionarse con su esposa, no conviene casarse. Digamos, si este es el caso, veámoslo de diferente manera. Si este es el caso en que lo van a abandonar al hombre o van a abandonar al hombre, no conviene. Digamos, si alguien se va a casar para estar juntos, pero al final lo van a abandonar o lo van a divorciar, no tiene objetivo. Entonces, como quien dice, pararía una persona decepcionada a la persona. Pararía porque lógicamente, bueno, entiendo si ambos dirían, bueno, ya no queremos, va, tú ya no quieres, va, yo tampoco ya no quiero, entiendo. Pero ¿qué pasa cuando aquella persona sí quiere? Digamos, tenemos que verlo de esa manera, cuando el hombre o la mujer sí quiere, pero el otro dice, ya no quiero. Entonces, cuando los discípulos dicen, esto no conviene entonces casarse, porque el objetivo es estar juntos, es convivir, es comer, digamos, estar hasta que la muerte se separe. Ese debería ser el motivo de casarse, uno con una persona, eso es. Luego, otra cosa es que también están lamentando cuando una persona es abandonada o podríamos decir traicionada. Digamos, cuando uno va al casamiento, el objetivo, yo veo a las novias, a los novios, no van a ir como que, bueno, de aquí a un año que ella vaya, me deje y se vaya con otro, yo me voy con otra. Digamos, en ese momento, ese día del casamiento, ninguno está pensando eso. Pero, ¿qué pasa si uno lo piensa y duerme con otra persona y abandona al otro? ¿Qué pasa? La persona que se casó creyendo que de cierta manera hasta que la muerte se separe, queda decepcionada. Entonces, este lamento que lo están hablando los discípulos realmente es de analizarlo y verlo, y de ambos sexos, porque realmente, también los hijos, digamos, lo que están diciendo es, ¿qué objetivo tendría el matrimonio si al final va a parar dividido? No tiene ningún objetivo. Tenemos que entender que las bases del matrimonio es estar para siempre. Pero también necesitamos entender que cuando un hombre y una mujer determinan no seguir, tampoco se le puede forzar. Entonces, realmente, ese lamento realmente, yo creo que lo han vivido hombres, lo han vivido mujeres, porque no debería existir, pero por la terquedad del corazón, la desobediencia del corazón, existe. En el verso 11, el Señor nos da una revelación que ya, y créame, yo la he visto y la he palpado y he visto cómo personas padecen esto que el Señor dice, porque dice que hay personas incapacitadas para el matrimonio, como que dice, personas que no se van a casar, personas que definitivamente no van a poder lograr un casamiento. Y créanme, es por ello que vemos muchas personas solas, que de cierta manera no lo van a poder lograr como todos quisieran, casarse de blanco, tener aquella fiesta, aquello bonito, donde los dos sonríen, hay fotografías, aquello agradable, que de cierta manera es agradable porque se están uniendo dos personas que quieren estar juntas. Pero también dice, hay personas incapacitadas para el matrimonio que los hombres van a ser los van a incapacitar para el matrimonio. Por ejemplo, conozco personas que porque ellos tuvieron un fracaso en el matrimonio, hoy en día le aconsejan a sus hijos y a toda persona que se le ponga enfrente que no se case. Que no hagan eso, porque miren que los hombres son unos mentirosos, son unos engañadores, y sí, es cierto, la mayoría lo son. ¿Para qué le voy a decir que no? Yo la mayoría que conozco, así son, ¿verdad? Pero tenemos que entender que ellos están haciendo lo que Cristo dijo, incapacitando a otros para el matrimonio. Pero habrán unos que serán incapacitados por el reino. Tenemos que entender que hay personas que están en el matrimonio, que de cierta manera sufren infidelidades, sufren traiciones, lamentablemente el esposo o la esposa los trata mal, pero ahí están en el matrimonio. Dice que ellos están siendo incapacitados por el reino. Como que dice, ellos tratan de estar ahí, aunque los traten mal, aunque no sean felices, pero están ahí porque entendieron que ellos se comprometieron. Y si el otro falló, el otro no los quiere, el otro los traiciona, el otro los trata mal, pero ellos siguen estando ahí por el reino, por el testimonio,
por lo que Dios pide, por la obediencia a la palabra, aguantan esta vida dura, vida difícil, no para todos, pero por el reino de Dios van a estar ahí. El que entienda esto, dice, o el que comprenda esto, que lo comprenda. Créanme, yo he trabajado con muchos matrimonios, he estado con muchas personas que sufren de una manera a veces bastante dura. Me he dado cuenta y lloran, se lamentan, pero ahí siguen. Realmente la fuerza que Dios les da, la capacidad a veces por los hijos o por ellos o por la madre o por cualquier inspiración o por Dios, que debería ser la verdadera inspiración, ahí siguen. Así que el que entienda esto, que lo entienda, y el que viva esto, que lo viva con la ayuda de Dios.